¿Qué tal? Buen día, David. ¿Cómo estás? Qué ¿Cómo calor, andan ¿eh? todos? ¿Cómo sobrellevas el calor, Dorí? Uy, está bravo, pero bueno, como es temprano, se puede llevar bastante, pero con aire. Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la retinopatía diabética. Bueno, ¿cuánto se ha hablado de la diabetes en función de cuántas personas con diabetes se han contagiado con el COVID y no le ha ido bien? Bueno, ¿qué pasa cuando la diabetes empieza a afectar a la vista? Sí, en realidad, la diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo. Primera causa. Sí, la segunda es glaucoma y tercero son los accidentes automovilísticos, los accidentes de tránsito. Mirá vos. Lo importante de todo esto es que el diabético tiene que saber que es una enfermedad que tiene tratamiento pero que no tiene cura, Ah, ah, que es una enfermedad crónica, que los síntomas de la visión tardan en aparecer, por lo tanto es muy importante, una vez diagnosticada la diabetes, hacerse el control oftalmológico. correcto. Es muy importante porque, como te decía, el paciente por ahí tiene una presbicia o tiene ya alguna corrección y Sí, siempre le está echando la culpa a eso que tiene y claro. no está pensando que la diabetes es lo que le está ocasionando Sí, esos problemas y no acude a la consulta o también al endocrinólogo para que reajuste la medicación. tal cual. ¿Y cómo empieza a afectar a la vista? A través de qué? De las venitas, Sí, mira, la retina tiene neuronas. Sí, Está formada por vasos y arterias. sí, Y a mayor cantidad, vos pensás que la glucemia que sí. está pasando por esos vasos, por esos vasos sanguíneos que alimentan a la retina. A mayor cantidad de glucosa que está pasando a través de los vasos y a través del tiempo, los va lesionando. Los va lesionando lentamente. Primero pasan y se forman como pequeñas debilidades de las paredes de los vasos, se forman bolsitas, que Ajá, son microaneurismas, que esas bolsitas están llenas de sangre. Si esto continúa, si el paciente no se va a dar cuenta porque no tiene síntomas, si esto continúa comienzan a bloquearse, a llenarse de sangre, a trabarse la sangre, se bloquea la sangre en los vasos sanguíneos de la retina, por lo tanto la retina no tiene circulación, no tiene claro. irrigación, entonces se forman vasos nuevos, y esos vasos nuevos que se forman son vasos que no tienen las características de un vaso normal, Sí, sí. son vasos anormales, con una calidad muy mala y una fragilidad muy grande que hace que eso comience a sangrar. O Y sea, ahí empieza a darse cuenta el paciente recién cuando ya está bastante avanzado el tema. claro. ¿Cómo se da cuenta? Porque empieza a tener la visión borrosa, Sí, sí. porque puede ver motas, manchas así manchas oscuras, puede ver la alteración de los colores que antes no tenía. Es decir, comienza a tener una serie de síntomas que le empiezan a llamar la atención. Y tenemos que saber que existen dos tipos de retinopatía diabética. Una que no es tan grave y otra que es avanzada y muy grave. ¿Cuál es la que no es tan grave y cuál la otra, Dora? Está la retinopatía diabética no proliferativa, que es la inicial, la que el paciente, vos vas, se presenta, no tiene síntomas, le haces un examen oftalmológico con fondo de ojo, que el fondo de ojo no hay que tenerle miedo, se le colocan unas gotitas, se dilata la pupila, se le explica que va a tardar 15 a 20 minutos en dilatar la pupila, espera en la sala afuera, Sí. cuando ingresa se le hace el examen de fondo de ojo y después va a estar más o menos 6 u 8 horas sin ver bien de cerca, se le Ajá, explica todo el paso que va a tener el fondo de ojo. claro. Allí es donde nosotros tenemos que buscar cómo están las arterias, Sí, las sí. venas, el nervio óptico, si aparecieron hemorragias, si hay sangrado, cómo está el nervio óptico, cómo está la mácula, que es el centro de la retina, la madre de los conos y bastones.
Claro. Porque ante un pico de glucemia se puede inflamar la mácula y es cuando el paciente se asusta porque dejó de ver. Y hay que hacer tratamiento inmediato. Entonces, lo importante es que en el examen de fondo de ojo nosotros veamos el leve, que es, Claro. empezamos a ver los microneurismas, le decimos, bueno, son poquitos, son escasos, mandamos la cartita al endocrinólogo para que él se haga los controles más frecuentes, el endocrinólogo sabe qué tipo de medicación tiene que estar, con la que tiene Sí. que seguir, el estricto control de alimentación, los ejercicios. Pero en general esta prevención resulta, pero si no hay una genética fuerte, como siempre Claro, hablamos, claro. por allí falla. Sí. Pero por lo tanto siempre hay que hacer el control. Es decir, el paciente te llega diciéndote que no está viendo y ya tiene sangre en el vítreo. Pasamos a la otra retinopatía. Yo he conocido La retinopatía ahora, proliferativa, que es más grave, claro. que por lo tanto ya necesita otro tipo de tratamiento. Yo he conocido personas que han tenido un golpe de diabetes y han perdido la vista de un ojo de la noche a la mañana, ¿puede ser? Sí, es probable. Mira, generalmente hay gente que no sabe que tiene diabetes. Seguro. O que tiene una diabetes y cree, no, estoy bien, me pincho el dedo, ya está. No, te tenés que controlar varias veces en el día y hacerte la hemoglobina glicosilada cada 2 o 3 meses, ir al oftalmólogo Sí. y verificar cómo está, porque también hay estudios Sí. para hacer, que se llama retinofluoresceínografía, donde te inyectan en la vena fluoresceína previa reacción alérgica y se pueden ver los vasos lesionados, los vasos que están bloqueados, los neovasos, esos nuevos vasos formados, si hay pérdida de sangre. Y después está la tomografía de coherencia óptica, que es el OCT, que mide el espesor de la retina y podemos ver perfectamente la mácula. Y la mácula generalmente, ¿por qué deja de ver bruscamente? A veces porque se edematiza la mácula, Ajá. porque no le llega sangre. Ah, mira. Al cortársela, al ver un bloqueo, se hace una isquemia, no le llega sangre. Y a veces los pacientes que no son diabéticos, que no saben que son diabéticos, pero que de un momento a otro, dejaron de ver y vienen corriendo, es porque se subió mucho la glucemia y es mucho la glucosa que está atravesando los vasos y por lo tanto edematiza la mácula. Claro. Y dejan de ver. Esa es una causa. Y la otra es que haya estado formando ya esa retinopatía, por decirte leve, se han roto los vasos, comenzaron a gotear, no se dio cuenta, y se llenó de sangre la cavidad vítrea, que es una gelatina que está dentro del ojo. Cuando se llena de sangre, dejaste de ver. Qué notable, ¿eh? Ahora, ¿hay mucha gente que llega tarde a la consulta, Dora? Mucha. Ah. Vos fíjate que hay un porcentaje de ceguera legal entre los 20 y los 65 años de edad. Epa. Ceguera legal significa que lo que vos ves a 200 metros, esa persona la ve a 20 metros. Claro. Llegan tarde. Y Sí. con esto del COVID, con esto de la pandemia, la gente ha llegado muy tarde hasta poder hacerse una glucemia Claro. en sangre en un laboratorio, una hemoglobina glicosilada. Sí, por el temor, ¿no? A contagiarse. Por el temor al contagio, por el temor de que pueda venir algo más grave y a veces la gente entra en negligencia, a mí no me va a pasar. Y es muy importante el tratamiento, porque quizás tendría que haber dejado la metformina y haber pasado a insulina, y no lo puede hacer porque, bueno, no está medicado, no está controlado por el médico. Claro. Así que me dijiste que es la primera causa de ceguera en el mundo, la diabetes. Qué notable. Sí. Bueno, que también la diabetes que también afecta a otros órganos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el corazón, los riñones, la parte frecuente. La parte sexual inclusive, ¿no? La diabetes afecta a la parte sexual también. También la impotencia. Sí. Mira, afecta a todos los vasos más finos del organismo. Entonces, los vasos más finos tenemos en el fondo de ojo, cerebro, los riñones, la función renal. Entonces, es muy importante. Y lo que tiene que saber el paciente, el que tiene
por ejemplo, que hacerle un tratamiento con láser porque está sangrando, el láser que se hace es para evitar que deje de sangrar. Claro. No va a ver mejor. Sí, seguro. Porque muchas veces la gente se confunde y cree que porque le hicieron el láser, la hemorragia, Claro. para evitarle la ceguera. Ahora, del daño no hay vuelta atrás, Dora. No, Ah, no. qué Lo bacana frenás. eso. Sí. Sí, a lo O sumo sea, podés siempre detenerlo, tenés que pero no, que no avance más, pero no volvés atrás. Lo que se perdió, Si se volvés perdió. atrás, si haces un hemovitrio, Ah, tenés que ir directamente a una vitrectomía, a una cirugía. sí. Podés hacer la complicación, podés hacer un glaucoma neovascular. ¿Qué significa eso? Que los neovasos, los vasos nuevos que se tratan de abrir para suplantar esa circulación, se abren y están tapando los canales de drenaje. Claro. Y se hacen unos glaucomas neovasculares donde también allí se puede perder la visión. Qué notable. Y otra complicación también es el desprendimiento de la retina. Claro. Porque una vez que la sangre se absorbe, ya las células están muertas, Sí, sí. por lo tanto hay una cicatrización, que eso provoca el desprendimiento de retina. Claro. O sea que, en definitiva, hay que controlar la diabetes para que no ataque la visión y que no haga que siga avanzando hasta llegar al caso de la ceguera. Seguramente habrás conocido muchas personas que terminaron así. Sí, muchas. Ajá. Conozco gente que se cuida muchísimo. Sí. La verdad que son pacientes muy cumplidores, se cuidan, Sí. pero se ve que ya tienen una genética Claro. bastante sensible, Sí. y como siempre, tienen los padres diabéticos, la madre, el abuelo, vienen de generación en Sí, generación. Claro. Y si vos sabés que venís con esa carga hereditaria, Sí. empezás a hacerte los controles Claro. de joven. No Sí. interesa tener un avance, porque cuando ya avanzaron, el diagnóstico lo hacemos nosotros con el fondo de ojo. Y es gente que viene, no te digo gente del campo, gente que viene de la misma ciudad, y le decís, mire señor, usted tiene una retinopatía diabética, y te miran con una cara, y digo, ¿cuándo fue su último análisis? No, es que nunca me hice análisis, nunca me controlé. Claro. Acá Daniela me pregunta, ¿qué pasa con los chicos que son diabéticos de diabetes 1? O sea, ¿cuál es la situación de ellos, no? Es decir, ¿hay que hacer los mismos controles también? Sí. El diabético tipo 1 tiene que hacerse exactamente los controles, tiene que estar con un endocrinólogo, porque tiene que recibir, generalmente los niños reciben insulina. Sí, claro, son insulina dependientes. Y de 10 años de diagnosticado, más o menos lo que tiene el juvenil, Sí. que más o menos el 98% de esos pacientes a los 20 años recién pueden aparecer esta retinopatía diabética. Pero los niños son más controlados que el adulto, porque los niños los controlan los papás. Perfecto. Entonces la alimentación, se encargan de qué es lo que tienen que comer, no comer. Yo tengo una colega que organizaba campamentos de niños que padecían diabetes para poder adaptarlos a la colocación de la insulina, a lo que tienen. Y sí, tienen que estar controlados tal como el adulto. Correcto. Bueno, la verdad que nos dejaste un poco impresionados con este tema, pero bueno, evidentemente que no sea para tener temor, sino simplemente para tomar las precauciones del caso, ¿no? Exacto, el diabético es un diabético, vos viste que fueron uno de los más afectados con el coronavirus. Claro. Es decir, hay una predisposición en sus arterias, en sus vasos, y hay gente que le vino el coronavirus y después se enteró que era diabético. Ajá, sí. Es cierto, se enteró ahí. Ahí se enteró. Claro. Dice, no, me vino porque no me di cuenta, era prediabética, era pre esto, pero entonces, si vos haces las cosas bien, si el endocrinólogo te dice, estás teniendo una glucemia en el límite, o estás con un síndrome metabólico, ¿qué significa? Que se te subió la glucosa, se te subió el colesterol y se te subió la presión arterial, bueno, abrí el paraguas y anda al oftalmólogo a pedir que te realicen un examen oftalmológico. Tal cual.
Bueno, para tomar las precauciones del caso, Dora, en unos días vamos a seguir con algún otro tema y seguramente me van a aparecer preguntas, varias, me van a aparecer preguntas que a lo mejor te hago en el próximo bloque que hagamos. Dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te mando un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente para vos y toda la audiencia.